Hola, ¿cómo están? Les habla su servidor John Edward, profesor del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Hemos venido haciendo un proceso de ir entendiendo en esta dinámica de la lección divina en los evangelios sinópticos, primeramente, qué es la lección divina, entender qué exigencias o qué resultados nos da la lección divina, que es el Dabar, y entender qué es evangelio y qué son sinópticos. Y dentro de ese proceso, pues ir enmarcándonos dentro de un conocimiento, y ese conocimiento es precisamente la persona de Jesús, que los evangelios nos dan esa virtud de conocer este personaje, de conocer sus palabras, de conocer sus obras y conocer quién fue él. En esta ocasión vamos a ahondar en el Evangelio de Marcos para que tengamos unas pautas de interpretación a la hora de hacer nuestra lección divina. Dentro de nuestra lección divina debemos de tener más o menos una orientación de cómo, digamos, abarcar el evangelio que vamos a estudiar. Y dentro de ese proceso entender pues ese dabar, y ese dabar que nos va a llevar a generar una manera, un estilo de vida de acuerdo a lo que Jesús quiere. El Evangelio de Marcos fue escrito según la tradición de la iglesia, por Juan Marcos. Juan Marcos fue un discípulo de la segunda generación que escribió este evangelio hacia el año 65. Jesús muere en el año 33 y del 33 al 65 hay más o menos 32 años donde todo ese proceso que Jesús comenzó dentro de ese reino de Dios y que sus discípulos en la primera generación comenzaron a seguir, digamos, llevando, mostrando, proclamando, bueno, toda esa dinámica de seguir de la expansión del reino de Dios. ¿Qué pasó? Fueron ya muriendo hacia el año 65, eran martirizados, eran perseguidos, y Juan Marcos aparece como una voz de aliento para aquellos que no renunciaran a esa experiencia de ese Jesús, y de alguna manera también para aquellos que estaban viviendo una experiencia de un Dios mágico, de un Dios que simplemente los liberaba, los sanaba, pero están olvidando el sentido de la cruz. Juan Marcos acompañó en el primer viaje misional a Bernabé y a Pedro, y más adelante acompañará a Pablo también dentro de ese proceso de evangelización, dentro de ese proceso de ir a las diferentes comunidades, de anunciar a este Dios, al Dios desconocido, como muy bien lo tenían en el ágora los griegos. Dentro de toda esta dinámica también se dice que Juan Marcos conocía el griego, y por ello se dice que este evangelio pues fue escrito en Roma, y que es un evangelio dirigido a todas esas personas pobres, a todas esas personas lisiadas, a todas esas personas que estaban dentro de esas periferias, y que de alguna manera, ¿qué pasaba? Estaban siendo oprimidas por el poder, y el poder estaba centrado en Jerusalén y estaba centrado en Roma. Juan Marcos también es mencionado en los Hechos de los Apóstoles. Lo podemos buscar, como ya había dicho, en Hechos capítulo 12, versículo 25, Hechos capítulo 13, versículo 5. O también está en la comunidad primitiva, lo podemos buscar en Hechos capítulo 12, versículo 12. Bueno, en todo ese proceso, ¿qué hizo Juan Marcos? Recogió toda la tradición oral de esa primera generación que tuvo esa experiencia presencial, todos esos testigos oculares se llaman, que se conocen a través de la tradición de la iglesia como aquellos que estuvieron allí en el tú a tú con Jesús. Y Juan Marcos, ¿qué dice? Recoge toda esa experiencia igual que la que tuvo con Pedro, igual que la que tuvo con Pablo, y fue respondiendo a lo que a la necesidad de esa comunidad de ese momento, e inicia pues escribiendo la pasión y la muerte del Señor Jesucristo, porque esa comunidad está olvidando el sentido de la cruz, y ese sentido de la cruz que da la victoria en algún momento.
Y allí, a partir de ese escrito que hace, a Juan Marcos se le va exigiendo, se le va pidiendo como esa necesidad de seguir narrando, por ejemplo, la resurrección, después que completa todo ese bagaje de la pasión, muerte y resurrección, pues dicen, bueno, ¿y cómo hizo Jesús para llegar a esa muerte? ¿Cómo hizo Jesús para vivir esa pasión? ¿Cómo hizo Jesús para vivir esa resurrección? Entonces Juan Marcos tiene que seguir indagando esa tradición oral y comienza a escribir desde el bautismo y toda esa experiencia. Entonces lo podemos mirar a grandes rasgos de esta manera. Primero se va a manifestar el camino de Jesús desde su bautismo hasta su resurrección. Entonces ese es todo ese proceso donde Marcos ya comienza a hablar desde un Jesús maduro que comienza a instaurar una misión, y esa misión que va enmarcada a algo especial, que es el anuncio del reino de Dios, un anuncio de Dios que está acompañado por palabras y obras, y esas palabras que están relacionadas con la humanidad y la divinidad. Allí en ese proceso, ¿qué pasa? Dentro de esa humanidad, esa divinidad, nosotros debemos de hacer lo que hizo Jesús, configurarla, unirla y allí manifestar la obra de Dios. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros dejamos la humanidad por un lado, la divinidad por otro lado. Simplemente pensamos que la oración es para estar en los templos, la vida de oración es para estar en los templos, pero esa vida espiritual no la reflejamos dentro de lo social, de lo humano, dentro de nuestro diario vivir. Entonces no hay como esa conexión, y eso es lo que el Evangelio de Marcos nos quiere llevar a pensar, y dentro de esa dinámica llevarnos a pensar en esa conjunción de esa humanidad y divinidad está algo que se llama la cruz, porque el hecho de que estemos con la divinidad no quiere decir que no nos pasen enfermedades. El hecho de que estemos haciendo oración no quiere decir que no nos pasen tristezas, situaciones adversas. Entonces, dentro de eso, ¿cómo asumir la cruz? El Evangelio de Marcos nos va a llevar a eso, un camino de cómo ir asumiendo la cruz como lo hizo Jesús. Y por último, confirmar la divinidad. Esa divinidad que se expresa a través de un mesianismo. De ese mesianismo que más adelante vamos a hablar, de un mesianismo que Jesús poco a poco se va desvelando que él verdaderamente es el Hijo de Dios, pero a él no le interesa en primer momento llegar como con la opulencia, decir, sí, yo soy el Dios, yo soy el que sano, yo soy aquí el que hago las obras mágicas, por decirlo así. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros no somos prudentes en confirmar la divinidad en nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que ya estamos salvados, creo que ya estamos salvados, nos pretendemos ya como los liberadores, los salvadores, y comenzamos a generar una falsa espiritualidad. En segundo momento, el Evangelio de Marcos entonces nos va a llevar a ahondar en todo eso, en conocer quién es la persona de Jesús, y claramente en el prólogo, en el capítulo 1, del versículo 1 al 13, podemos mirar quién es Jesús. Y te invito a que cojas tu Biblia y lo podamos buscar. Y dice así, en el versículo 11 dice: y se oyó una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Luego el Espíritu lo llevó al desierto, y estuvo allí durante 40 días, siendo tentado por Satanás, y vivía entre las bestias salvajes, pero los ángeles le sirvían. ¿Qué pasa aquí? En primer momento, en reflejarnos ese quién es Jesús, nos pone a pensar en algo crucial. El hecho de ser bautizados, donde se nos reconoce como hijos predilectos de Dios, así como Jesús, no quiere decir que nosotros no vamos a ser tentados. Claramente, ¿qué hizo ese espíritu de ese bautismo? Lleva a Jesús al desierto para que pueda afrontar sus demonios. Claramente en este evangelio dice Satanás. Y inmediatamente dice, pero los ángeles le servían. Y esa es nuestra realidad humana. ¿Qué pasa? El hecho de ser nosotros bautizados no quiere decir que Dios no nos va a quitar nuestro desierto. No quiere decir que Dios no nos va a quitar nuestra lucha diaria contra nuestros propios demonios. Y Dios no quiere decir tampoco que Dios nos va a quitar esa grandeza de que los ángeles nos sirvan. Como tú y como yo hemos tenido varias experiencias en nuestra vida difíciles, gratificantes, donde hemos experimentado esas dos acciones: enfrentarnos con nuestros demonios, pero también hemos experimentado cómo los ángeles del Señor nos han servido en nuestra vida.
Tú has experimentado en tu vida cómo a través de una situación se ha aparecido un ángel, una persona, una situación, o tú mismo a través de esa fortaleza has podido afrontar un desierto, y ese desierto, dentro de ese proceso, digamos, también experimentas la glorificación que dentro del Evangelio de Marcos quiere expresar, que quiere vivir, es desde la cruz para poder vivir la glorificación. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en capítulo 7, versículos 13-14, ahí se nos habla de una visión que tiene pues claramente Daniel, y dice así: yo seguía contemplando en mis visiones nocturnas, en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, se dirigió hacia el anciano y se presentó ante él, se le dio poder, gloria e imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder era un poder eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Esta visión del no ser destruido jamás el reino de ese hijo de hombre que venía con poder, de eso de que todos los pueblos y naciones y lenguas le servían, era la visión que tenían los judíos de el Mesías. Ellos pensaban que el Mesías que venía era un Mesías que lo iba a liberar de la opresión de los estados de ese momento de Jerusalén o de Roma, donde estaba concentrado pues todos los poderes. Pensaban que ese Jesús venía con un ejército a liberarlos de toda esa situación de poder que los tenía pues enfermos, que los tenía en la ruina, que los tenía en la escasez, que los tenía en la pobreza, que los tenía marginados. Ellos pensaban así. Por eso en este evangelio de Marcos se comienza a hablar del Hijo del Hombre, es decir, a esto se le conoce como el secreto mesiánico, el que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ese Hijo de Hombre que se va manifestando, y va manifestando su divinidad dentro de las acciones humanas. Un Jesús que se manifiesta humano, un Jesús que sí, que va a representar a ese Mesías, un ungido, es un hombre especial. Ese hombre es capaz de sanar, o es un hombre que habla diferente a todos, es un hombre que expresa humildad, es un hombre que tiene relación con todos, con la comunidad, con el rico y con el pobre. Y se va a dar un cambio. Resulta y pasa que en el Evangelio de Marcos la preocupación es, por ejemplo, como comienza el mismo Evangelio, lo dice así. La preocupación de este Evangelio es esta, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Digamos que está dentro de la línea de reconocer cómo ese Evangelio es el mismo Jesús, y que ese Jesús, ese Evangelio, es el Hijo de Dios. Es decir, es una buena noticia, y esa buena noticia pues que va enmarcada para aquellos que están oprimidos, que está enmarcado para el leproso, que está enmarcado, y que es una buena noticia para ellos, porque vienen a ser liberados, porque vienen a ser sanados, porque vienen a ser confortados. Pero no va a ser una muy buena noticia para aquellos que están en el centro de poder, porque les va a tocar que salir de esa zona de confort, les va a tocar que renunciar a toda esa comodidad que tienen. Y eso es lo que de alguna manera en el Evangelio de Marcos se invita a pensar, que ese Evangelio, que es Jesucristo, es decir, esa buena noticia, comienza a cambiar de perspectiva. Por ejemplo, en el ambiente del César, es decir, del imperio, Evangelio quería decir ¿qué? Fuerza, poder, dominio. Entonces, por ejemplo, cuando se decía el Evangelio era porque venía algo del rey, digamos que ganara una campaña de guerra o que nació tal príncipe. Entonces ese Evangelio era más, digamos, transmitido hacia una realidad humana, pero de fuerza, de dominio. Después cambia ese sentido del Evangelio. En Isaías ya lo podemos que ese Evangelio ¿qué quiere transmitir? A Yahvé. Pero ese Yahvé que digamos que manifiesta un reino, pero ese reino que digamos de alguna manera se manifiesta un Dios oculto, porque todavía está en todo ese proceso pues, del Antiguo Testamento.
Y ya en Marcos, ese evangelio se encarna en la persona de Jesús, y ese Jesús que es el Mesías, es decir, que recoge todo el Antiguo Testamento y que manifiesta precisamente el Hijo de Dios. Entonces ese Dios oculto del Antiguo Testamento se manifiesta precisamente en Jesús como el Hijo de Dios vivo. Y entonces, ¿qué pasa con todo ese proceso? Van manifestando en el Evangelio de Marcos que Jesús viene a ser ese Dios sanador, viene a ser ese Dios liberador, y que viene a sacar a todas aquellas personas que estaban de alguna manera en Galilea, donde estaban marginados del mal que los oprimía, de todo ese mal que los tenía, pues de alguna manera encadenados. Por eso cuando en un pasaje del Evangelio de Marcos, Jesús va a un lugar y aparece un endemoniado que está encadenado, y que aparece una palabra que dice legión. La legión, digamos, allí dentro de ese contexto de ese evangelio, quiere decir a las legiones romanas. Entonces, esas legiones romanas, ¿qué hacían? Pues que dominaban, que mataban, que crucificaban, que generaban todo ese entorno pues de incertidumbre ante el pueblo, de pobreza, de hambre y todas esas situaciones que de alguna manera todavía seguimos viviendo hoy en día. Entonces es un evangelio muy iluminador para, dentro de todo ese proceso de nuestro quehacer diario, dentro de nuestra situación sociopolítica, dentro de nuestras situaciones familiares, dentro de nuestras realidades sociales, bueno, dentro de todos esos procesos en que son humanos. Ese evangelio se le conoce como el siervo de Dios en acción. Miren, es algo muy bonito porque en este evangelio, como es uno de los testimonios más cercanos a la muerte de Jesús, es decir, está allí fresquito toda esa experiencia, todo ese ánimo, de toda esa tradición oral, de esa experiencia de ese Jesús que murió y que resucitó, de esa experiencia de Dios que sanó, que vino a liberar a los pobres, que vino a liberar a los cautivos. De todo ese proceso anima a que esos que fueron discípulos verdaderamente vivan en la acción. Pero pasa una cosa, y es allí donde nosotros debemos de ir a hacer, digamos, haciendo una diferencia, como una mirada crítica de nuestra vida, de decir, bueno, yo soy siervo de Dios, pero ¿de qué manera? Un siervo de Dios que vive pues desde el obrar, o un siervo de Dios que vive simplemente de la piedad o de un fideísmo, que todos pues debemos de ir configurando lo que les decía, humanidad y divinidad. ¿Por qué? Porque ese reconocer el Hijo de Dios es una acción mismo del Espíritu Santo, y lo podemos ver con Pedro, cuando por ejemplo pregunta a Jesús, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, pues ahí comienzan a decir, no, que Elías, no, que un profeta, pero dentro de esa experiencia ya del Espíritu, Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo yo estoy reconociendo a Jesús en mi vida? ¿Cómo estoy reconociendo a Dios? ¿Verdaderamente lo reconozco como Hijo de Dios? Ahí está como una incógnita que nosotros debemos de pensar, porque muchas veces buscamos esa Jesús, pero por los milagros, y no buscamos esa Jesús por un encuentro, una conversión. Entonces, queridos hermanos, debemos de ir pensando dentro de esta dinámica de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. No dentro de esa dinámica es que es una persona que tiene un mensaje muy bonito, que es un mensaje de paz, un mensaje, un personaje pues que tiene todo un discurso transformador, pero un discurso transformador como lo piensan unos judíos, pues que verdaderamente no es el Hijo de Dios. Ahí nosotros debemos de ir calando eso, porque dentro de nuestras sociedades se mueve todo ese discurso. Un discurso donde no se reconoce a Dios, un discurso donde se va al secularismo, un discurso donde no se respeta la vida, un discurso donde los valores dependen de cada persona, un discurso donde usted hace lo que usted quiere, lo que más prefiere, sea un discurso desde la opinión y no un discurso desde la verdad, y específicamente desde lo que nos quiere decir Jesús. Entonces, miren, debemos de estar muy como pendientes de esa realidad.
de buscar a Jesús de manera interesada, de alguna manera mágica y como desde el factor miedo. ¿Cómo así que desde el factor miedo? Cuando Jesús aparecía ante los demonios, ¿qué hacían? ¿Qué era lo primero que hacían los demonios? Decían: eres el Hijo de Dios, sabemos quién eres. Ese reconocimiento que le hacían a Jesús no lo hacían por bondad o porque ellos decían: no, es que, hola Jesús, ¿cómo estás? Le dan la mano. No, ellos lo hacían de manera por miedo. ¿Qué tienes contra nosotros? Incluso le preguntaba: permítenos ir a los cerdos en aquella ocasión. Entonces miren, Jesús, ¿qué quiere? Que dentro de ese proceso, en el Evangelio de Marcos, nosotros reconozcamos ese Hijo de Dios, ni por miedo, ni porque me vaya a condenar, ni porque no soy cristiano católico, entonces yo no estoy viviendo de acuerdo con lo que me dice la iglesia, entonces yo tengo que convertirme, volverme piadoso, tal cosa, entonces si no lo hago No, dentro de ese discurso no podemos nosotros caer presos. Y tampoco dentro del discurso de que yo busco a Jesús porque me hace el milagro, porque me salva, porque tal cosa por la otra, porque lo que hemos escuchado que digamos que sanó a tal persona, entonces eso me cautiva. No, el Evangelio de Marcos nos lleva a pensar es: usted asuma su cruz. Por eso lo primero que comenzó a escribir Marcos fue la pasión y muerte. Después escribe la resurrección, y de todo ese resultado, para poder llegar a eso, pues escribe el bautismo y todo su, digamos, vademecum misionero. Pero debemos de asumir nuestra cruz. ¿Cómo está nuestra cruz? ¿Cómo estamos asumiendo esa debilidad? Porque Jesús sana, salva desde la debilidad. No es un Mesías que viene a imponerse con las armas, no es un Mesías que trae un ejército, sino que un Mesías que trae una ropita, ¿cierto? Muy normal, coge sus sandalias y se va a caminar pueblo por pueblo a encontrarse con la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir pensando en nuestra vida. ¿Cómo es nuestra posición? Nosotros estamos con Galilea, estamos con los oprimidos, como lo dice el Papa Francisco, buscando las periferias, haciendo lío, como esa cultura del encuentro, todo lo que la Iglesia a través de la Evangelii Gaudium nos está pidiendo. Y no simplemente eso, la Iglesia a través de todos los papas, incluso desde el mismo Jesús, nos viene pidiendo esa realidad de encuentro, de que verdaderamente reconozcamos el Hijo de Dios. Y miren, el Evangelio de Marcos es muy duro con los discípulos, porque son unos discípulos que no entienden, son unos discípulos que son hombres de poca fe, son unos discípulos que son pues faltos como de desinterés y de sentido común. Jesús les está diciendo: vea, yo voy a morir en la cruz. Y llegan los hijos del trono y le dicen: Jesús, pero nosotros queremos que nos pongas a tu derecha y tu izquierda. Entonces como que Jesús dice: pero es que no entiendo, le estoy diciendo que va a morir y eso me están pidiendo que los ponga a mi derecha y a mi izquierda. Le estoy hablando de todo un discurso de asumir la cruz, de la humildad, de salvar desde allí, y ellos vienen acá a pedir otras realidades totalmente diferentes al discurso de lo que yo quiero expresar. Un mesianismo del amor, un mesianismo de la cruz, no un mesianismo del poder, no un mesianismo del confort. Y eso es lo que nos invita a pensar el Evangelio de Marcos. Y para terminar ese Evangelio, hay que caer en cuenta en algo. Ese Evangelio es muy del Jesús humano, que nos va desvelando después lo que le decía en el principio sobre el secreto mesiánico, es que ese Jesús humano verdaderamente va a ser el divino. ¿Qué hace esa comunidad? Procesualmente se va dando cuenta de que ese Jesús verdaderamente es Hijo de Dios. Y entonces vamos a encontrar en la humanidad de Jesús un Jesús que se maravilla, un Jesús que se enfada, un Jesús que se entristece. Y de alguna manera nosotros ponemos a pensar: el hecho que yo estoy con Dios no quiere decir que yo tengo que mutilar mis emociones, no quiere decir que yo tengo que dejar de sentir. No, antes bien, Jesús también las asumió, y en ese sentido de asumir su debilidad experimentó la gloria. Que eso es lo bonito dentro de ese proceso. Y dentro de ese proceso, valga la redundancia, del secreto mesiánico,
que es como lo curioso, que después de curar a un leproso Jesús les pedía ordenándoles severamente, mira, no digas nada a nadie, porque Jesús no quería que la gente se confundiera, que cuando él hiciera un milagro a una persona, pensaran que él era ese Mesías y que lo autoproclamaran, y entonces pensaran que él ya venía con su ejército, como lo he mencionado, y venía a destruir, venía a reunir esa gran nación de los judíos y que le iba a dar su lugar. Esa no era como el querer de Dios. Y entonces en cada una de las sanaciones que él hacía le decía, silencio, no se lo digan a nadie. Y eso se lo conoce como secreto mesiánico, que más adelante se va a desvelar precisamente cuando Pedro reconoce a Jesús como Mesías. Lo podemos encontrar en el capítulo 8, versículo 29. O cuando el centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí se desvela que ese humano, ese hijo de hombre, continuamente manifestaba la presencia de esa divinidad, que continuamente manifestaba ese ser de Dios. Y esto pues nos ayuda a pensar, miren, muchas veces nosotros tenemos a Dios en nuestra vida continuamente, pero nosotros no reconocemos esa divinidad. Simplemente reconocemos nuestra humanidad y vivimos tan pendiente de nuestra humanidad dentro de nuestro diario vivir que olvidamos la fuerza de Dios. Jesús nunca lo olvidó. Jesús siempre estuvo, digamos, pegada a ella, y los discípulos, pues como estaban haciendo ese proceso de conocimiento de Jesús, pues también les quedó duro reconocer que, pues, que él era el Hijo de Dios verdaderamente, y que su discurso era totalmente, no era un discurso de guerra, sino un discurso de amor, un discurso de restauración. Y por último, en este evangelio pues debemos de tener en cuenta que es un evangelio que nos va a ayudar a sanar, a liberarnos de esos males y de esas cadenas en las que nosotros muchas veces nos metemos, o dentro de esas sociedades estamos inmersas. Por eso el evangelio de Marcos es muy bonito, porque nos ayuda a asumir esa cruz, viviendo nuestro caminar, viviendo nuestra misión, viviendo esa divinidad, pero desde esa cruz, porque si asumo la cruz puedo manifestar, puedo saborear, puedo vivenciar la gloria, como lo hizo Jesús. Y entonces, terminamos de esta manera. Para poder hacer este proceso, ¿qué hay que hacer? Primero, negarse a sí mismo. Y ese negarse a sí mismo, ¿qué es? Es tomar la cruz, tomar tu enfermedad, tomar tu desempleo, tomar tu situación familiar, tomar tu odio, tomar, bueno, sin fin de situaciones. Asumir esa cruz y comenzar a seguir a Jesús, para que Jesús te vaya sacando, te vaya animando, te vaya restaurando. Pero es dentro de ese proceso de negarse a sí mismo. Y después, cuando ya asumes ese proceso, viene el hacerse como niños. ¿Qué es hacerse como niños? Pues servir, el compartir, vivir toda esa experiencia de la fraternidad, vivir toda esa experiencia digamos, del donarse. Y por último, renunciar a todo tipo de ambición, que es uno de los problemas principales dentro de esa sociedad. Miren, debemos de escoger. Dentro del Evangelio de Marcos nos invita a pensar si nos quedamos en Jerusalén o vamos a la Galilea. Y lo que hizo Jesús dentro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 8, es precisamente eso. Le pide a sus discípulos que vuelvan a la Galilea. Y dice así: pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el sitio donde lo pusieron. Vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como él les dijo. Entonces, precisamente, el optar de Jesús es aquellos donde se vive la cruz. Y en ese proceso de esa Galilea, nosotros experimentamos el actuar de Dios. Ahora bien, ¿qué Galilea tienes tú en tu vida? ¿Qué Galilea tienes en tu familia? ¿Qué Galilea tienes en tu trabajo? ¿Qué Galilea tienes en la sociedad?
y de alguna manera que no has buscado o que de alguna manera huyes a ella. Y Jesús, antes bien, a través del Evangelio de Marcos, nos reclama a ir y afrontar esa realidad de esa cruz que nos debe animar a gozar de esa divinidad que precisamente Dios quiere que manifestemos y que podamos nosotros alcanzar, de hacer esa sinergia del humano y lo divino. Muchas gracias por tu atención. Espero pues que podamos ir tomando unos puntos claves que nos lleven a generar dentro de ese proceso de la lección divina claridad, y podamos hacer un proceso en el que podamos encontrar un dabar, ese dabar que es el resultado de ese proceso que estamos haciendo, y ese dabar es la palabra de Dios dicha tanto para ti y para mí. Dios te bendiga, feliz semana.